Okay, good afternoon, everyone. The time is now 12 o'clock, and we are so excited that you've taken this time this afternoon to join us. Muy buenas tardes. La hora son las 12 del mediodía y estamos agradecidos que haya tomado un tiempo para poder estar con nosotros. Today, we will be focused on the learning management systems that our pre-K through 12th grade students will be using this school year. Hoy nos vamos a estar concentrando en las plataformas virtuales que van a estar utilizando los estudiantes de prekinder hasta el grado 12. And those platforms are Seesaw, Google Classroom, and we all have to know how to get into Classlink. Y esas plataformas son Seesaw, Salón Google y Enlace de Clase. So let's go ahead and get started. In case you don't know us, we are the Family Engagement Team, and I am Chevelle Amelbert, the Family Engagement Coordinator, joined by Mr. Rivera, our translator, but also a Family Engagement Liaison, as well as several other liaisons joining us this afternoon who will be helping you in the Q&A and throughout the session. Y en el caso de que todavía no nos conozca, ella es la señora Chevelle Amelbert, la coordinadora de compromiso familiar. Yo soy Carlos Rivera, soy su enlace de compromiso familiar y también está en nuestro equipo de enlace de familias. We're also joined by our Director of State and Federal Programs, Ms. Mari Zamora. She'll also be helping you throughout the session with the Q&A as well. Y también está con nosotros el día de hoy la señora Mari Zamora, la directora de programas estatales y federales. So just a few reminders of our meeting session. It is a webinar, so if you have any questions, please find the Q&A button at the bottom of your screen and enter your questions there throughout the session. Queremos recordarle que la sesión de hoy es un seminario web y si usted tiene alguna pregunta, usted puede utilizar la función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte posterior de su computadora. Our liaisons and our team will be diligently working to answer your question throughout the session, and we will also pause throughout our webinar to answer some questions together as well. Nuestro equipo de compromiso familiar va a estar diligentemente atendiendo cada una de sus preguntas y vamos a también hacer algunas pausas durante la transmisión para contestar sus preguntas. And if you happen to have the same question as another parent, please give that question a thumbs up so that way we know that you have the same question as well. Y si usted tiene la misma pregunta que tiene alguno de los demás padres, por favor utilice la función del dedo arriba para indicar que usted tiene la misma pregunta o su pregunta ha sido contestada. So let's go ahead and get into the session. Today's learning outcomes include your ability to locate Classlink and understand its purpose, understand the features of Seesaw and Google Classroom, and then be able to access parent notifications from both Seesaw and Google Classroom. Bien, así vamos a estar viendo los aprendizajes del día de hoy, los resultados del aprendizaje, ubicar el enlace de clase y comprender el propósito, comprender las funciones de las plataformas Seesaw y el Salón Google y acceder a las notificaciones para padres de Seesaw y Salón Google. So first, we want to take a minute to poll the audience. So in just a moment, I'm going to activate the poll. You'll see the question pop up on your screen, and you'll have 1 minute to submit your answer. Vamos así a tomar una encuesta, pedirle a usted que conteste una encuesta. En algunos momentos usted va a ver el enlace para acceder a la encuesta, buscar la pregunta de la encuesta en su dispositivo y enviar su respuesta. Okay, it's going to be really easy. So let me go ahead and start the poll. Va a ser bien fácil. Vamos a comenzar la encuesta. All right, you should see it now. I'm going to start the timer. Usted debe estar viendo la encuesta ahora en su pantalla. Vamos a comenzar la encuesta.
it looks like our timer is malfunctioning. So you have about 38 more seconds left. Parece que nuestro reloj no está funcionando. Tiene como algunos 30 segundos que restan del tiempo. All right, and time's up. I think we have all the answers submitted at this time. Y ya se nos ha terminado el tiempo para la encuesta. Parece que tenemos todas las respuestas a la encuesta ya disponibles. And according to our survey with the participants that we have so far, we have about half and half of our parents know where and know how to successfully log into Classlink. So we want to make sure you can do that, and we want 100% across the board today. De acuerdo a la cantidad de padres que tenemos hasta el momento, la encuesta está reflejando que hay una mitad de padres que pueden manejar o conocen navegar en el enlace de clase y una mitad que no está satisfecho o no puede navegar correctamente a través del enlace de clase. Okay, so let's go ahead and move on. Today, our session will be focused on the students section of our district website. La sesión de hoy se va a enfocar en la página de estudiantes de nuestro distrito. And just a reminder, if you're not familiar with our district site, you have the option to translate to a different language on the bottom right-hand corner. Y si usted por casualidad no puede entender la información que está en la pantalla, aquí usted ve la flecha hacia abajo en su lado derecho y ahí usted puede encontrar el botón para traducir el lenguaje y ahí puede cambiar el lenguaje a español. So this is a screenshot, but when we get to the district site and press on students, we are going to focus on the Classlink section. Esto solamente es una fotografía de cómo se mira la página, pero cuando estemos navegando, usted va a la parte de estudiantes y ahí usted va a encontrar el enlace de clase. And when we get to Classlink, this should be a familiar site, but if it's not, we're going to make sure you know how to get to it. And these are the two areas that we'll focus on: Seesaw and Google Resources. Y cuando usted llegue al enlace de clase, debe ser una área familiar ya para usted, pero hoy nos vamos a estar concentrando en las plataformas de Seesaw y en los recursos de Google. Also, when we get to that page, if you don't see the Seesaw or the Google Resources folders, there will be a plus sign, and I'll show you how to add those apps if you don't see them. Y si usted todavía no tiene los folders de la plataforma Seesaw o recursos de Google, a su mano izquierda, a la parte de arriba, hay un signo de suma y usted solamente va a seleccionar, hacer clic en ese signo para poder bajar las aplicaciones de Google y Seesaw. So let's go ahead and take you to the duncanville.isd.org website. And if you can, open another page and you can follow along as we navigate. Y si usted puede, en otro dispositivo electrónico, abrir la página del Distrito Escolar de Duncanville al www.duncanvilleisd.org y así también, mientras escuche la transmisión, puede usted también navegar en su dispositivo electrónico. Okay, so we're going to open the district website. Vamos a abrir la página del distrito y desde ahí we are going to open the Students tab. Vamos a abrir la función de estudiantes. And remember, we are going to Classlink. This is where we can find Classlink. Y recuerde que vamos a estar entrando a la sección de enlace de clase. And please remember, families, if you have any questions, please post them in the Q&A section at the bottom of your screen. Y recordar, familias, que si tienen alguna pregunta, por favor añadirlas a la parte posterior de su pantalla en el área de preguntas y respuestas.
So from the Classlink page, your student's username and password may already be defaulted in there from Chrome remembering it. If not, they can just click sign in with Google. Y desde aquí, quizás ya la información de su estudiante ya esté ya grabada o lista en esta área. Y si no, entonces usted puede entrar con Google. And I like to sign in with Google because I don't have to remember much. Y a mí me gusta dar entrada con Google porque Google siempre recuerda todo. Okay, and as it's loading, this should be a familiar site. And when we get here, all of the apps that your students are subscribed to or that the district subscribes to should be visible. Usted llega a esta página de enlace de clase, es donde usted va a ver todas las aplicaciones que usted tiene de Google. In case you don't see the Seesaw for Parents app or the Google Resources folder, come right over here to the plus sign and click it for the app library. En el caso que usted no tenga el folder de Seesaw o de recursos de Google, usted va a ir a la parte izquierda arriba donde está el signo de suma. Usted hace clic en el signo de suma y ahí usted va a comenzar una búsqueda por estas aplicaciones. And I'm going to go ahead and show you that I can just type Seesaw. And remember, Seesaw is the app that students from pre-K through first grade will be using this year to interact with their teacher and submit their assignments. Y aquí voy a comenzar a escribir la aplicación Seesaw. Y recuerde que Seesaw es la aplicación, la plataforma que los estudiantes de prekinder a primer grado van a estar utilizando para sus trabajos. And so as a parent, I would add the parent app. If it's your own device, then you want to download the family app from onto your device. Como padre, voy a requerir bajar la aplicación de padre para uso de la familia, para que así usted tenga todas los componentes de esta plataforma. Okay, and since I already have it on mine, then I'm just going to show you where it's located. And it's right here. Y como ya tengo la plataforma de padres para Seesaw, aquí se la estoy mostrando. So we're going to go through the Seesaw system first, and then we'll get to the Google resources after Seesaw. So let's go ahead and go into the Seesaw platform. Vamos a ver primero la plataforma Seesaw. I'm actually going to click on the student version first so that you can see how students can upload and submit their assignments. Voy a seleccionar primero la plataforma de estudiante para asegurarme que usted pueda entender cómo el estudiante va a entregar su trabajo diariamente. On this screen, students should enter their username and password, but since we've logged in through Classlink, it already knows our username and password. So for this purpose, I'm just going to press skip. Cuando usted llega a esa parte, debe de añadir su nombre de usuario y contraseña, pero como ya estamos ya hemos entrado al sistema, entonces el sistema ya reconoce y usted solamente brinca esa parte para poder entrar directamente a la plataforma de Seesaw. And please don't worry. In the follow-up email to our presentation today, I will link parent guides and other resources for you to use as you are helping your student navigate through Seesaw. Y no queremos que usted esté preocupado. En nuestra próxima transmisión vamos a incluir enlaces de cómo navegar y acceder a las aplicaciones de Seesaw. And so I am a part of Miss Walker's first grade class. So you can see her class title here on the right. And my profile is here on the left. Para efectos de esta transmisión, yo soy parte del salón virtual de la señora Walker y al lado izquierdo arriba, ahí usted puede ver mi perfil de estudiante. And right over here by my profile, my name,
I see that there are 5 messages or 5 items that have been assigned to me, or maybe I have a message. So there's 5 activities that I haven't seen yet that need my attention. Y si usted se puede dar cuenta, al lado de mi nombre, al lado de la maestra, donde dice primer grado, usted va a ver una cantidad, un número sobre un círculo rojo, y eso significa que hay 5 actividades o notificaciones que todavía el estudiante no ha revisado. And I'm just going to remind everyone that if you do have students from grades pre-K through 1, you should have received an invite from your classroom teacher giving you the code to access your child's Seesaw platform. Y solamente quiero recordarle a los padres que si usted es padre de un estudiante de prekinder a primer grado, usted debió haber recibido un correo electrónico con una invitación del maestro para que usted pueda añadir su nombre, su estudiante, a la plataforma Seesaw. And also, in order to see Seesaw on your device, you do have to go to the App Store and download the the Family Seesaw app. Y para que usted pueda tener o navegar en la plataforma Seesaw en su teléfono celular o tableta, usted debe ir a la tienda de aplicaciones de su teléfono o tableta y bajar la aplicación familiar de Seesaw. Okay, so let me show you a couple other features of Seesaw. It's very user-friendly. Déjeme mostrarle algunas otras funciones de la plataforma Seesaw. The landing page is like a timeline of the items that my teacher has assigned to me. La página principal es como una página que fluye en el tiempo, donde progresivamente va añadiendo funciones o tareas que el maestro va a estar enviando. And as you can see, I've started one item and I need to finish my response. And there's some things that I have not responded to yet. Y como usted puede ver, sombrecido en anaranjado, hay una área donde comencé a trabajar, pero no he terminado. Y un área sombrecida en verde, donde está requiriendo que usted conteste o añada la respuesta. Over on the right side of the screen, you can click on activities and you can see all the activities that are due. Y en el lado derecho de su pantalla usted va a ver donde dice actividades, y ahí usted va a ver todas las actividades que se aproximan, que tienen una fecha límite. Or I can filter and click on the ones I have in progress. O puedo señalar al sistema que quiero solamente ver las que están en progreso. And I can see the ones that I've completed already with the green check mark. Y puedo ver las que ya he completado con una palomita verde. Okay. And I can still filter even more to see all the work that I still have to do. Y también puedo indicar al sistema que quiero ver el proceso del trabajo que no he hecho todavía. So I have started one assignment. I'm going to go ahead and open that assignment and show you how to interact with the tools so that your students can submit their assignments. Vamos a ver una asignatura que no he terminado al momento, para así mostrarle cómo interactuar con el sistema. And as you can see, Ms. Walker has uploaded some directions for students to create a journal. Como usted puede ver, la maestra Walker ha añadido instrucciones para que los estudiantes creen un cuaderno de trabajo. And she's even included some directions. Click the colored tabs or the page arrow to get started. Y ella también incluyó unas instrucciones incluyendo unas tabletas de diferentes colores para identificar cada clase. So I believe I started on my social studies assignment. So I'm just going to click on social studies. Me parece que había comenzado en la asignatura de estudios sociales. Vamos entonces a hacer clic en la tableta de estudios sociales. And she's even included some directions here. Our assignment is to make some journals and label them. She's included some examples of what that might look like. La maestra proveyó unas instrucciones, y como usted puede ver, las instrucciones indican crear unos cuadernos de estudios y ponerles nombre.
And it says right here, click here to complete and submit assignment. So I'm going to click there. Y como usted puede ver en la parte posterior, hay un área donde dice haga clic aquí para someter su asignatura. You know, and before I do that, I do want to point out Miss Walker was also nice enough to include the directions and audio right here. So if we click there, we can hear her directions also. Y la maestra Walker fue muy bondadosa al incluir también una muestra de cómo hacer la asignatura al incluir un video. So I'll play those. I think they're really brief. Let me play that. Voy a Same activity for mostrarles your este social video. studies journal. I'm sorry, Mr. Bear. Here we go. Create a social studies journal with a yellow cover and upload a picture of it on the next page. Click the arrow below. Okay, so I'm going to follow her directions and click the arrow to complete my assignment. Voy a seguir sus instrucciones, voy a hacer clic en la flecha para entregar mi asignatura. And as you can see, I've already uploaded one example of my assignment, but I'll walk you through the options that we have to do that. She's asking to upload a picture. Y como usted puede ver, ya he entregado una parte de mi asignatura, pero ahora está presentando la maestra que el estudiante provea una fotografía. And over here on the left of the screen, I have the options to enter text, record audio, or use my camera to upload pictures. Usted puede ver las funciones en el lado izquierdo de su pantalla, donde puede entrar texto de escritura, donde puede grabar hablando o puede incluir una fotografía. There's also another menu of options here. I can add shapes, background pictures, or links. También hay otra función donde el estudiante puede incluir figuras, puede cambiar el perfil que se mira en la fotografía y también puede incluir algún enlace. And then across the bottom of the screen are some of those same options. I can add a text box or use the pins and change the colors right here on the side. También en la parte posterior de su pantalla también hay una mano indicando a un rectángulo. Ahí usted puede incluir una cajita para escribir o también puede seleccionar un lapicero para cambiar el color. Okay, so she's asked me to upload a picture, and I'm just going to click on the camera button and select upload because I've already taken the picture. Ella está requiriendo una fotografía. Ya he tomado la fotografía, voy a seleccionar, voy a hacer clic donde dice upload para subir la fotografía. So I'm just going to do that, just like you would if it was any social media picture. Select it from my computer. Voy ahora a realizar la misma función como si estuviera realizando la función de mi propia computadora, cualquier fotografía. And I can resize it and add text to it if I would like. Puedo cambiar su forma, su estilo o añadir una fotografía adicional. Okay, and there's the writing tool. I'll just add my name here if I want to be sure I get credit. Y aquí está la función de escritura. Voy a añadir mi nombre para asegurarme que reciba crédito por mi trabajo. All right. And so basically that's how we add an image to the Seesaw classroom and follow our teacher's directions. Y básicamente así es como añadimos o entregamos trabajo desde la plataforma de Seesaw siguiendo las instrucciones del maestro. Okay. And one thing I do want to make sure we do is press the green button so we can get credit for our assignment. Green check mark at the top right. Y algo que quisiera asegurarme es que al finalizar mi asignatura, selecciono o hago clic en el botón verde para asegurarme que he entregado mi trabajo. Okay. And it's going to upload so that my teacher receives notice that I've completed that part of the assignment. Y al seleccionar el botón
verde, entonces la asignatura va a comenzar a subir y usted va a poder ver la asignatura que ya ha sido entregada. And one more feature, this is a list view of all the assignments that have been assigned to me, but I can also see the view on the calendar as well by clicking here. Usted está viendo una vista en forma de lista para ver todo lo que ha entregado, pero también usted puede cambiar la forma en que se mira su computadora, su página, y puede acceder a una forma en calendario. And this is the calendar view. You can see that I have 2 items due today. And Y one esta es item la was due vista. yesterday. Esta es la vista de calendario y usted puede ver que tiene 2 asignaturas que tiene que entregar el día de hoy y una que ya fue entregada el día de ayer. I'm going to go ahead and go back to the list view. Voy a regresar a la forma, a la vista de lista. And in case I need to add any items to my journal, I can press the green add button. En el caso que todavía tenga que añadir o subir otra asignatura, hago clic en el botón verde. And then I have a lot of other options or similar options. I can add a drawing or video or link and several other objects as well. Y aquí me permite otras opciones. Puedo añadir un dibujo, un video, fotografía, un enlace o notas. Okay. I'm going to exit out of that. And then one more area that I'd like to bring to your attention is the inbox area. Y vamos entonces ahora a hablar un poquito de otra área, que es el área de mensajes. And I'll click. I have one message that I have not seen. Y hago clic en el área de mensajes y puedo ver un mensaje que todavía no había podido ver. And there are no messages, but I do have a notification here. No hay mensajes, pero hay una notificación. And it says my teacher has sent my work back for my review. That must mean it was incomplete or maybe I had some errors. Y me está diciendo, me está dejando saber que mi profesor o maestra ha regresado de vuelta mi asignatura para yo revisarla. Probablemente haya algún error o faltó completar alguna área de la asignatura. Okay, so I'll just click there and make my corrections. Selecciono la asignatura y comienzo a trabajar para hacer mis correcciones. Okay. You can toggle between the pages by clicking the left and right arrows as well. Puede moverse a través de las páginas al seleccionar o presionar las flechas que están a ambos lados de su pantalla. Okay. And then just to exit out, I'm just going to press the X button. Y para salir, entonces selecciono o oprimo el botón de la X. So I'm going to take us back to the journal, the main page of the journal. And just a reminder, parents, that it's important for you to download Seesaw. This is a required system for our pre-K through first grade students. Voy a regresar a la página principal de la plataforma Seesaw y solamente un recordatorio a los padres para que puedan bajar la aplicación de Seesaw para familias, porque es un requisito, es mandatorio que esta sea la plataforma donde los estudiantes entreguen sus trabajos o asignaturas. I'd also like to remind you that we are including the resources to Seesaw in the follow-up email, so you can have a parent guide and the website at your fingertips. Queremos recordarles también que vamos a estar añadiendo estos recursos de estas plataformas en el correo electrónico que va a continuar para que usted también tenga una guía y pasos a seguir mientras usted utiliza esta plataforma. And just remember, you'll be looking for the family app on from the Android store or the Apple store, whatever your device has. Y recuerden, padres, usted va a estar en la búsqueda de la aplicación familiar, ya sea en la tienda de aplicaciones iPhone o en la tienda de aplicaciones de Samsung o Android. And here is a view of what it looks like from the mobile device. So you can see what
you know, how your student has been interacting with their learning, and then you can also make set notifications as well as a parent. Y aquí usted puede ver una vista de cómo se mira en su equipo electrónico, teléfono o tableta, para que usted también pues, pueda mantenerse al tanto de todo lo que están haciendo sus hijos. Okay, so that's going to be very important for you to stay connected and receive those notices so you can engage with your child's teacher as well. Y es bien importante tener esta aplicación para que así usted pueda permanecer conectado y recibir toda la información de lo que están haciendo sus hijos. So we're going to pause right here for to visit our Q&A. Ms. Valdez, do we have any questions to answer? Vamos a hacer una pausa ahora para revisar si tenemos alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Yes. Is Seesaw a district requirement? La pregunta es, ¿la plataforma Seesaw es un requisito de parte del distrito? Excuse me. Yes, Seesaw is a district requirement. It will allow our pre-K through first grade students to access their assignments and use technology to submit their work this school year. Sí, la plataforma Seesaw es requerida, es un requisito por parte del distrito. Es donde los estudiantes van a estar completando su trabajo, donde los estudiantes van a estar interactuando con los maestros y van a estar completando cada asignatura. So again, it's going to be very important that we as parents make sure we download the app to our device so we can get connected to those classrooms. And if you didn't receive your code, please email or call your child's teacher for the Seesaw code. Nuevamente, queremos recordarle a los padres si pueden bajar la aplicación familiar de Seesaw. Es la forma donde ellos van a poder estar al tanto de todo lo que está ocurriendo con las asignaturas, trabajo de sus hijos. Si usted no ha recibido un código de clase, es necesario que se comunique con el maestro o la maestra para que usted pueda recibir el código de clase de la plataforma Seesaw. Okay, thank you, Ms. Valdez. Are there other questions in English? No further questions. Ms. Serrano, do we have questions in Espanol? There's no questions at this time in Spanish. Thank you, Ms. Almover. Thank you. Then let's go ahead and move into Google Classroom. Vamos ahora a ver la plataforma del Salón Google. I'm going to take us back to our Classlink page so we can access the Google Resources folder. Y ahora regresamos a la página de enlace de clase para poder accesar el Salón Google. And Google Classroom is our focus for the rest of the session. Y el Salón Google es nuestro enfoque por el resto de la presentación. And I'm going to get you started for this part, and then I'll turn it over to Mr. Rivera. But when students first log into Google Classroom, they will see all the classrooms they are connected to. Cuando los estudiantes primero accesan la plataforma del Salón Google, esta es cómo se mira. Aquí ellos van a poder ver todos los maestros que están asignados a su estudiante. And since I'm the teacher, I'm always the teacher in my classrooms. But Mr. Rivera has a good perspective from the student point of view with his students in the district. So I'm going to go ahead and allow him to share his screen so he can walk us through some of the features of Google Classroom. Y como yo soy la maestra, tengo una perspectiva desde maestra, pero voy ahora a permitirle a nuestro señor Carlos Rivera para que él nos muestre la perspectiva desde estudiante. Okay, bear with me a moment. Okay. Okay, is everyone looking at my screen? Yes, we can see. Todos pueden ver mi pantalla. Perfecto, perfect. Thank you. Okay. Okay.
So students, when they access Google Classroom, they will see all the teachers that are assigned to the student. But let's just focus on this one teacher. For purpose of this demonstration, it's called Pantherface Demo Classroom. Los estudiantes cuando entran a la plataforma Google, del Salón Google, pueden ver todos sus maestros, pero para efectos de esta demostración, vamos a enfocarnos en la plataforma, en la clase Pantherface Demo Classroom. Okay, the first thing the students will see is the stream. This is where the students will receive notifications, announcements from all of their teachers. Lo primero que los estudiantes van a poder ver es el área de stream, que sería donde fluye la notificación de todos los maestros, los anuncios que se aproximan para cada clase. Next, the student will click or select Classwork. Luego el estudiante va a seleccionar el área de trabajo de clase, donde el estudiante va específicamente a ver el área que está asignada para entregar el trabajo diario o el trabajo para toda la semana. Next, the student will select Classwork. Here is where the student will be able to see the daily assignments and the assignments that are due throughout the week. So let's take a look at math, week of September 14 through 18. Vamos a echar un vistazo a matemáticas para la semana del 14 al 18 de septiembre. Okay, so as you can see, there's already an assignment that's been assigned to the student. This is how it will look. The student will see the assignment that's assigned to him or her, and you'll be able to see instructions, and you also will be able to see view assignment. El estudiante aquí va a recibir la información de la asignatura que está asignado a él o ella para este día o para esta semana. También va a recibir instrucciones a seguir. Por ejemplo, aquí en la parte posterior dice ver la asignatura. Let's go ahead and select view assignment. Okay. For purpose of this assignment, here the students will receive all the instructions and the student will have to select the assignment. El estudiante va a tener que seleccionar el estudiante va a tener que seleccionar la asignatura que ha sido asignada al estudiante. Bear with me a second. Okay, I think it's changed my screen, but we can still see it from here. Okay, here we go. View assignment. Okay, so let's click on the assignment. Vamos a seleccionar la asignatura. Oh, it's not letting me view it, but that's okay. We'll find another example. Thank you, Mr. Rivera. It's going to be important for for teachers to make sure they've given their students access to those assignments. And typically when the teacher does make an assignment, all the students have access. But this was an outside resource shared with us, so we have to make sure all of our students for this demo class has access. Okay, one thing that's important, once you get to this page, the student will have to select the assignment. Algo importante cuando llegue a esta parte del Salón Google es que el estudiante tiene que seleccionar la asignatura para poder ver lo que está asignado, el trabajo que tiene que hacer. So the student must select the assignment to be able to look at the assignment and follow all the instructions and do the work. Now, as you can see to the right, como puede ver a la derecha, aquí el trabajo dice que está asignado. The work says it's assigned. So for purpose of this particular example, the student will have to create the document either in Google Docs or Slides.
the student will have to create his own response in his own paper, then upload the paper once, either using a link or using one of the features, Google Docs or Slide. El estudiante, para efecto de este ejemplo, tiene que crear su propio trabajo, su propia hoja de entregar el trabajo utilizando un enlace o el sistema de Google, documentos de Google o Slides. Una vez el estudiante haya completado su trabajo, el estudiante sube el trabajo y entonces selecciona Mark as done, sería completado. Once the student has completed his work using Google Docs or Google Slides, the student would upload that assignment and the student will have to show the assignment mark as done. This is not always the case. The teachers may use different forms of completing the assignment. Always on the right, you will see like a form of a quiz or just type in your answer. So it's really up to the teacher how they're wanting the student to complete the assignment. Sometimes the assignment would appear immediately and the student would just answer their assignment right there on the same window. Esto está basado a cómo el maestro requiera la contestación. Puede ser que la contestación aparezca directamente en la pantalla, aquí al lado derecho, y una vez el estudiante vea ahí la hoja de contestación, puede contestar en la misma función que aparece en su pantalla y no necesariamente crear un documento aparte. Pero eso depende de cómo el maestro requiera la contestación. Ms. Amabert? Thank you, Mr. Rivera. Okay, and please let me know if you can see my screen, which is the Panther Face Demo Classroom. We can see it. Okay, great. And I just wanted to point out a couple more features. On the left side of the screen, you can see the assignments that are upcoming and like due today. So that'll be an important feature to take a look at with your students and help them make sure they're turning in things on time. Usted puede ver a su parte izquierda de la pantalla también las asignaturas que se aproximan o tiene que entregar en un futuro. Also, at the top of every teacher's Google Classroom page, there's a class code and the meeting link to join them via Google Meets. También aquí el estudiante va a poder ver el código de clase y también el enlace para poder ver al maestro en vivo. Okay, so please look for that information. Our teachers have office hours and they have other times that they're meeting with students. And if you're not sure how to get their live meeting link, they are located right here. Si por casualidad usted no sabe acceder o no sabe cómo acceder a esta presentación en vivo con el maestro, aquí está la información en esta página de cada clase. Es importante que usted tenga esta información para que los estudiantes puedan conectarse. Okay. And really, those are the features for Google Classroom. One thing that I do personally like about it is there's so many other apps that are connected to it, like Google Slides, Google Docs, Google Sheets, and there's just so many ways we can integrate the learning. Hay muchas maneras de interactuar con el salón Google. Hay varias otras aplicaciones que están conectadas directamente al salón Google y por eso pues me gusta esta plataforma porque es fácil de navegar y fácil de usar. So I'm going to go ahead and pause here to see if we have any questions. Ms. Valdez, do we have any questions we can answer? Vamos a hacer una pausa en esta área de la presentación para ver si hay alguna pregunta. Yes. How do I know if the teacher received the assignment? La pregunta es, ¿cómo yo puedo asegurarme que el maestro haya recibido la asignatura? Well, that's a good question. From the submit assignment screen, once it's submitted, then it should say submitted, and then your student may be able to see their grades. Mr. Rivera, can you verify that on your screen, the student side? Básicamente,
Yes, that's right. Básicamente, cuando el estudiante recibe la información que tiene una asignatura, el estudiante una vez entrega la asignatura, esa asignatura va a aparecer en su parte derecha de su computadora, va a aparecer como entregada y en ocasiones va a reflejar información que el maestro está asignando un grado o está corroborando que sí la recibió. A lot of times when that information or the assignment is being submitted, it will automatically go to the teacher, and the teacher may provide feedback, or the student will receive notification that the teachers have received the assignment. Okay, thank you, Mr. Rivera. Are there any other questions, Ms. Valdez? No further questions at this time. Ms. Serrano, are there any questions in Espanol? There is no Spanish questions at this time. Thank you. Thank you. Then we're going to go ahead and continue with our presentation. Debido a que no hay preguntas, pues vamos a continuar con nuestra presentación. And the follow-up email that we have coming out to you after today's session, we have included some additional resources and tech support along with videos to help you with Google Classroom. Como parte de nuestra presentación el día de hoy, hemos incluido un sitio web para padres, tanto en español o en inglés, para que usted pueda también pues, tener a su disposición saber cómo navegar e instrucciones que le van a ayudar en esta plataforma de Salón Google. And to wrap up our session today, we just want to remind you that we do have middle school and high school Meet the Teacher coming up next Thursday and the following Thursday after. Queremos solamente recordarle que Conociendo al Maestro continúa los próximos 2 jueves, 17 y 24, para la escuela 7 y 8 y para la escuela secundaria. We also have coming up during the week of September 21st through the 25th. Please check with your child's campus for the date. A presentation to make sure we're connected to Skyward and receive notices for our students' academic progress. También vamos a estar compartiendo otro taller virtual para padres acerca del acceso familiar Skyward. Esto van a estar ocurriendo en la semana del 21 al 25 de septiembre. Por favor, verifique con su escuela para saber el día específico que esta información va a ser compartida. Thank you. And we also have coming up the following week a very important virtual meeting covering the Title I information and the benefits of parent and family engagement. También en las semanas del 28 al 2 de octubre vamos a estar también compartiendo una reunión anual de Título 1 y el beneficios de compromiso del padre y la familia. And just a reminder, we have the FAQ on our reopening site, but if you have any more questions and maybe you didn't get a chance to ask those today, you can email us at face@duncanvilleisd.org. Si por alguna razón usted quizás tiene alguna pregunta y a lo mejor no fue contestada el día de hoy, usted nos puede enviar un correo electrónico a la dirección face@duncanvilleisd.org. And you can also follow us on Twitter or Facebook. Y también nos puede seguir en las plataformas de redes sociales Twitter y Facebook. And before you go, actually it's going to pop up on your screen just a few questions. Please give us an idea of how well the session went for you by clicking on the QR code there, or just waiting for the session to end and the survey will pop up for you on your screen. Y nuevamente queremos agradecerle por estar sintonizado escuchando esta transmisión y queremos que usted nos suministre realimentación de cómo le gustó, qué aprendió, cómo le gustó la transmisión del día de hoy a esta dirección que aparece aquí en pantalla o al código QR que está aquí también en su pantalla. If you know of any families that could use this information to get connected to Seesaw and Google Classroom,
please remind them that we have another session this evening at 6:00 p.m. Si usted conoce de alguna otra persona que no pudo participar directamente de esta transmisión, por favor recuerde que esta noche a las 6 de la tarde también vamos a tener una segunda transmisión. So thank you team for your support today, and thank you participants for logging in with us on this Friday. Muchas gracias gracias al equipo por su participación y a los padres participantes por estar conectados con nosotros en esta hora. Have a great evening. Have a great rest of your day. Tenga un buen resto de su día.